nos detenga, ni desafío que no podamos superar. Con la fuerza de la unión y la esperanza, Mujeres Líderes América. Un mundo mejor vamos a crear. Somos fuerza, somos voz, somos presente, somos futuro. Mujeres Líderes América, valientes y resilientes, luchando por un mundo con más igualdad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis escuchando. Hoy, la verdad, estoy muy contenta porque os voy a presentar a una persona que a lo mejor no conocéis, pero si os hablo de Pepuca, todo el mundo la conocemos gracias a la labor que se está realizando y a todo el mundo que está ayudando y nos está sacando esa sonrisa. Porque, como muy bien dice la propuesta, y es el mensaje con la que le quiero presentar, de mayores todos podemos fingir, estar alegres, estar tristes, parecer serios, pero cuando un niño pierde la sonrisa es que hay un problema detrás que hay que tratar. ¿Qué mejor que hablarlo con la protagonista de este libro, de este nivel de formación y que está ayudando a tantas personas a aceptarse, encontrarse y sobre todo poder conectar con sus hijos y ayudarles tanto en el colegio como fuera de él? Os presento a todas Estela Moreno. Hola, muy buenas. Bueno, la verdad es que estoy muy feliz de tenerte en el programa porque todo lo que lleva es todo un mundo, Pepuca. No solo porque es una propuesta educativa, bueno, te haré muchas preguntas, pero sobre todo porque está ayudando a muchísimos niños y niñas a que entiendan qué les pasa, que puedan expresarse, a que puedan hablar con sus padres, con sus profesores, y eso nos ayuda a todos nosotros a entenderlo. Y sobre todo porque os recomiendo el libro para que lo podáis leer, ver y entender. Pero, ¿quién es Estela Moreno Bermúdez? Dame una pincelada. Bueno, pues Estela Moreno Bermúdez es una mujer apasionada de la literatura infantil, del diseño de los materiales educativos y a la que le encanta inventar y crear. Bueno, yo creo que nos lo has demostrado a todas con el trabajo que has hecho. Pero, ¿quién es Pepuca? ¿En qué consiste su cuento y su propuesta educativa? Bueno, realmente Pepuca es un proyecto de vida, es un proyecto educativo y es la muñeca que nos acompaña aquí ahora. Es una propuesta educativa que surge de una situación de malos tratos. A mí hace muchos años me tocó vivir una experiencia de violencia de género y bueno, quizás en el peor momento en el que peor me encontraba, en el que había perdido totalmente mi autoestima y había perdido mi sonrisa, me inventé a Pepuca, me inventé a una muñeca sin sonrisa y quizás fue la manifestación de cómo yo me encontraba, ¿no? Y me ayudó un poco a canalizar mis emociones, a no pensar mucho más allá de todo lo que estaba viviendo y surgió, digamos, ahí en ese momento, ¿no? Poco a poco, con el tiempo, fuimos avanzando las dos y Pepuca fue, digamos, ahora con la perspectiva del tiempo, soy consciente que fue mi terapia, ¿no? Es súper importante. Yo creo mucho en la labor terapéutica del arte y bueno, pues Pepuca surgió en ese momento, me ayudó a canalizar las emociones y después de superar la experiencia que me había tocado vivir, tuve muy claro que yo quería contar esta historia, que yo quería contarlo a través de un cuento. Siempre me encantó escribir, siempre me encantó hacer manualidades y digamos que con Pepuca y con su historia pude formar el puzzle de mi vida, ¿no? Y digamos que todas las piezas encajaron
Y fue así como llegó a mi vida. Yo quise aportar mi visión después de haber sufrido situaciones de malos tratos, pero quise aportar mi granito de arena para empezar a prevenir y a educar desde la infancia. Desgraciadamente, el tema de la violencia de género es un problema social mundial. El tema de la violencia en la infancia es un problema que nos afecta a todas las personas y todos y todas tenemos que aportar. Y eso es lo que yo pretendía. Entonces, decidí hacer el cuento para ayudar a prevenir desde la infancia. Hace falta muchísimos recursos y, sobre todo, materiales y propuestas educativas para abordar este tema tan complejo desde edades tempranas, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el objetivo de crear este proyecto educativo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que aprender a educar y ayudar a los niños desde la infancia. Un niño que empieza a entender lo que está bien y lo que está mal, llegará un momento que no solo sabrá defenderse, sino sabrá hablar con sus padres, compañeros de escuela, profesores, para pedir ayuda si lo necesita, pero sobre todo aceptará los comentarios sanos o sabrá entenderlos de otra manera. Gracias a Dios hemos adelantado un poquito, pero hemos adelantado un poquito en que nuestra infancia tengan derechos, porque evidentemente ahora un niño lo maltratan o una niña y los profesores ponen atención o ponen situaciones. Yo me acuerdo en primera persona que esto cuando yo iba al colegio no pasaba, porque claro, si te veían algo, a quien llamaban era a los padres. Y si los padres habían tenido algo que ver, no resultaba una solución. Empezábamos a hablar de un problema. Entonces, creo que este proyecto es muy interesante para que todos los padres y madres que han sufrido malos tratos entiendan que no han de repetir la situación, no crear una sobreprotección, pero sí enseñar a sus hijos a defenderse y hablar. Y que si tienen un problema, hablar y pedir ayuda funciona y que no es como antes, que llamaban al padre, que llamaban a tal y claro, el niño se sentía todavía mucho más desprotegido. Y es verdad que de mayores todos cambiamos. O cambiamos, no, yo no creo que cambiemos, modificamos, pero es más fácil ocultar un dolor, poner una media sonrisa o parecer seria para esa máscara de no reflejar las cosas. Pero un niño no lo hace. Cuando a un niño se le va la sonrisa es que hay un problema a su alrededor muy grave. Y es lo primero que tenemos que observar. ¿Sonríen o no sonríen? Una cosa es que tengan su pataleta o puedan estar enfadados, pero un niño normalmente empatiza, sonríe y tiene esa dulzura innata que va a hacer que congeniemos juntos. Si eso falla, es que hay que ponerse manos a la obra. Me alegro que se esté empezando a concienciar un poco la gente, pero yo veo un amplio sector para que hablen y traten tu tema, pero ¿a quién está dirigido realmente? Bueno, la propuesta educativa de Pepuca y su cuento y todos sus materiales educativos está dirigido tanto a niños, a niñas, como a familias, como a docentes, profesores y profesoras, y también está dirigido a todos los profesionales que de alguna forma directamente intervienen y trabajan con mujeres o con niños y niñas y personas que han sufrido malos tratos. Es un cuento que también tiene una labor terapéutica, ¿no? Y como bien habías planteado antes, antiguamente a veces los niños eran como los olvidados, ¿no? Y las niñas, bueno, pues como son niños, pues no importa, ¿no? Y yo creo que afortunadamente cada vez más los niños y las niñas empiezan a tener su propia voz, ¿no? Y es importante darles su propia voz y ayudarles a expresar cómo se sienten. Si desde pequeñitos y pequeñitas le ayudamos a validar sus emociones, a saber cómo se sienten, a exteriorizarlas, a empatizar con las demás personas, a reconocer cómo son, quiénes son, a poner límites, a saber cuando alguien te trata bien y cuando alguien no te trata bien. Los niños y las niñas tienen que saber qué son buenos tratos y qué son malos tratos.
desgraciadamente, en ocasiones a lo mejor están sufriendo situaciones de violencia y no lo saben, porque nadie le ha contado que eso no es lo normal o que eso no está bien. Si esto pasa en mi casa, puede pasar en las demás. Entonces, creo que es importante ayudarles a identificar cuándo te tratan bien y cuándo no, ayudarles a reconocer que tienen derecho a ser bien tratados, a que nadie tiene que gritarles, a que nadie tiene que insultarles, a que todas las personas tenemos derecho a ser como somos y tal y como nos gusta ser. Y yo creo que si eso lo hacemos desde la infancia, estaremos ayudándoles a crecer con una buena autoestima, a respetar a todas las personas y el día de mañana pues sabrán gestionar las situaciones y los conflictos de una forma asertiva. Totalmente, totalmente. Yo creo que a un niño hay que hacerle entender desde pequeño que hay cosas que están bien, que están mal, que no todo va a salir siempre como quieren, pero tienen que aprenderlo a trabajar. Es tan importante trabajar el sí como el no, pero sobre todo entender que aquello que está pasando allí no es bueno o que no lo quieren en su vida y poder reconocer quién lo está haciendo. Porque muchas veces si un niño dice no chilles y es pequeñito, lo que te está demostrando es que a lo mejor no eres consciente del estrés que llevas y estás chillando y el niño o la niña no te entiende. Entonces yo creo que este programa formativo es interesante desde el principio hasta el final. Para empezar por los niños, hacer que los profesores sean aliados de los padres y trabajen todos en conjunto para dar una mejor calidad de vida a estos niños y sobre todo para que el padre tampoco se sienta o la madre que no entiende a su hijo por el sentimiento de que no sé qué pasa y es que la criatura no está explicándole la realidad de las cosas. Y para aprender a explicar algo que te da miedo, qué mejor que una muñeca. Me llamó mucho la atención tu muñeca y me hizo muchísima gracia, Pepuca, porque me ha hecho reflexionar mucho, sobre todo este fin de semana. Tú me decías lo de la muñeca sin sonrisas. Hay una casa, que no voy a hacer publicidad, ¿vale? Pero todo el mundo sabe que me gusta, porque tengo bastantes muñecas de ella, que empezó como para niños, como para niñas, para niños, y resulta que al final vieron que su potencial clientela realmente éramos la mitad, de 20 a 50, 60, entonces se dieron cuenta que sí, los estuches estaban muy bien para las niñas, la mochila, pero los bolsitos los llevábamos las adultas, la muñeca la teníamos la adulta, las tazas las utilizamos, ¿por qué? Porque la muñeca no tiene sonrisa y es la mejor manera de reflejar que hay algo que te pasaba y que no contabas. Entonces, cuando me has hecho esta reflexión de por qué tú no le ponías sonrisa, yo cuando vi esta muñeca la primera vez pensé, qué bien, tendrá el estado de ánimo que yo quiera, pero no tiene que forzarse a tener ningún estado de ánimo. Claro. Y pensé, hombre, para niños o niñas no sé, pero como para adultas y luego vino el boom. Creo que tu trabajo está siendo un trabajo de semilla a semilla, ya lo sé. Igualmente, he de agradecer a toda la gente que te ha premiado por tu labor, porque estás ayudando a muchísimas personas a tener voz que no tenían. Y muchísimas personas que habrían sufrido de pequeños malos tratos, que no sabían cómo ponerle voz y cómo explicárselo a sus hijos para que ellos no lo sufrieran. Entonces, muchas veces la mejor manera es poderla explicar como tú lo has explicado, a través de un cuento. Claro, antes me comentabas, ¿no?, que para quién iba dirigido, ¿no? Y esta propuesta de Pepuca también es una historia para mujeres. Es muy importante que te puedan hacer ver si estás viviendo una situación de malos tratos, porque cuando la estás viviendo no lo ves. El propio sistema, la propia situación que estás viviendo te tiene atrapada y no eres consciente, ¿no?
Entonces, en muchas ocasiones te lo tienen que hacer ver desde fuera, ¿no? Es como si vieras en un espejo y el cuento de Pepuca también es un espejo y es una historia también para mujeres, porque cuando lean la historia, si les está pasando una cosa parecida, se van a sentir identificadas y también le va a saltar una señal de alarma y van a decir, uy, cuidado, atención, me está pasando algo parecido, ¿no? Y sí me gustaría comentarte que, bueno, Pepuca tiene un mensaje muy positivo, aunque es cierto que al principio pierde la sonrisa, ¿no? Y en muchas ocasiones cuando una mujer o cuando un niño o una niña sufre malos tratos, pierde su sonrisa, pierde su voz, pierde su esencia y podríamos decir que prácticamente deja de ser quien era, ¿no? Pero Pepuca tiene un mensaje muy positivo, ¿no? Y a mí también me gustaría compartir esa idea. Y es que al final, bueno, ahí la veis, ahora está sentada y tiene su sonrisa, ¿no? Es un mensaje de esperanza, tiene un mensaje de esperanza, de avanzar, de que se puede avanzar, de que se puede recuperar la sonrisa, que es importante pedir ayuda si alguna vez en algún momento la perdemos, ¿no? Si alguien se la lleva y nos la quita, pero es un mensaje muy positivo, que se puede seguir, que se puede avanzar y que la vida está después, ¿no? Realmente estoy de acuerdo contigo. La sonrisa se recupera cuando uno se empieza a encontrar bien, empieza a hablar, empieza a ver las cosas a su alrededor y sobre todo empieza a identificar lo que vale y lo que no. Y este proyecto es lo que hace, ayudar a sacar las sonrisas olvidadas, hacer que las madres entiendan que se merecen una vida mejor, una infancia, y que si en algún momento quieren jugar con sus hijos o con sus hijas para recuperarla, que no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es volver a poder sonreír y tener sentir que vale si tienes esa identidad. Pepuca y su propuesta solo es para niños, para niñas y niños pequeños, aunque, como hemos hablado, también es para mujeres, para que puedan entender y gestionar el dolor que tenían y poder sacarlo, ¿verdad? Exacto, es una historia para todas las edades. Es cierto que en muchas ocasiones me preguntan si solo es para niños y niñas, pues porque tiene esa imagen que parece infantil, ¿no? Pero bueno, esa imagen que parece infantil tenía toda la intención del mundo para poder empezar y que pudiera llegar y que pudiera ser entendido con los niños y niñas desde la primera infancia, pero es una historia para todas las edades, ¿no? Y permite a los adultos entender una situación de buenos tratos y sobre todo de malos tratos, ¿no? Es una historia para todas las edades y para todas las personas, o sea, bien para una mujer que pueda estar viviendo esa situación, bien para una persona que tiene una labor terapéutica para ayudar a intervenir, para ayudar a visibilizar, para un docente que quiera llevar esta temática a las aulas, o para una persona que simplemente le guste los cuentos, la literatura, y yo creo que con Pepuca también va a aprender muchas cosas, ¿no? También es una propuesta que realmente lo que pone en valor es el poder y la autoestima, ¿no? Porque realmente si nos gusta y nos queremos tal y como somos, vamos a saber poner límites, vamos a parar si alguien no nos está tratando bien y es para cualquier persona. Sí, yo creo que, como tú dices, es para cualquier persona porque a veces para leer un tema como los malos tratos tienes que ser consciente de que los estás pasando. Primero aceptarlo para pedir ayuda, pero ¿cómo descubrir que los estás pasando sin realmente saberlo? Qué mejor que ir a algo tan simple como un cuento, porque un cuento es fácil de leer, lo asumimos rápido y nos vemos reflejados y reflejadas en él. Los cuentos están hechos para eso, para que nuestra imaginación se libere y encuentre esa parte que estaba muy tapada o que la habíamos tapado o no la queríamos ver. Con lo cual, realmente es la mayor ventaja que yo le veo. La unión, el puente que has creado de sinergias entre los adultos, los jóvenes, los niños, los abuelos, porque muchas veces generacionalmente se van aceptando las cosas y como se ven desde detrás, parece que todo esté bien.
para que empecemos a ver que hay cosas que no están bien, pues simplemente no se tienen que repetir porque ya se han vivido. No, tampoco hay que culpabilizar, pero sí alejar ese pensamiento de que se ha de repetir, se ha de comunicar y se ha de continuar. No, empieza una nueva etapa, un nuevo camino hacia el respeto, hacia el cariño, hacia la comunicación y hacia el encontrarnos nosotros mismos. ¿Dónde te gustaría llegar con Pepuca? Bueno, me encantaría llegar cuanto más lejos mejor, ¿no? Realmente Pepuca a día de hoy ha avanzado mucho, hemos avanzado, hemos viajado muchísimo, ¿no? Directamente yo he viajado con Pepuca más de 100.000 kilómetros, ha llegado a 21 países, sobre todo de la parte de América Latina, se ha traducido a 5 lenguas, pero a mí me encantaría que Pepuca se convirtiera pues como en el Principito, o sea, tiene un mensaje muy necesario, tiene una propuesta educativa muy potente que puede ayudar de verdad a prevenir los malos tratos y a identificar y visibilizar la violencia desde la infancia. Y creo que es muy necesario, vivimos en una sociedad en la que desgraciadamente 1 de cada 3 mujeres sufre o sufrirá violencia de género. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es trabajar por la igualdad y prevenir la violencia en la infancia y luchar por la violencia contra las mujeres. Y creo que es muy necesario, ¿no? Entonces, me encantaría llegar cuanto más lejos, mejor. Para acabar con la violencia en el mundo, para que los niños y las niñas sepan parar a tiempo, que sepan contarlo y que ninguna mujer vuelva a sufrir malos tratos solo por ser mujer. Para eso, la única manera de empezar es empezar desde abajo. Que las madres, las abuelas, los padres se den cuenta de lo que ha pasado, que a lo mejor están repitiendo patrones que no quieren repetir pero los han vivido, dejen de hacerlo para dar un buen inicio, un buen futuro a sus hijos, a sus hijas y sobre todo para que las hijas y los hijos aprendan a comunicarse. Algo tan fundamental, algo tan importante, pero que cada vez le cuesta más a los niños hacer en realidad. Entonces, creo que es una propuesta vital y necesaria. ¿Cómo pueden acceder al cuento Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa? Bueno, pues el cuento de Pepuca se puede encontrar a través de 2 opciones, ¿no? Una a través de la página web de Pepuca, que es www.pepuca.es. Ahí se podrá conseguir el cuento aquí en España y también a través de Amazon para toda la comunidad, todas las personas que están en América Latina, se puede conseguir a través de Amazon. Y también en la página web de Pepuca hay muchísimo material que está libremente dispuesto pues para que puedan utilizarla cualquier persona, pueden hacer uso de él, puedan reflexionar. Y a través de las redes sociales, bueno, vamos colgando ideas, propuestas y contando allá por dónde va Pepuca viajando con su mensaje. Y también hay una pequeña muestra del cuento que está liberada, es una muestra muy pequeña, pero que también permite a cualquier persona, independientemente de las opciones y las posibilidades que tenga, de poder trabajar con el cuento y reflexionar y trabajar emociones, sentimientos, buenos tratos y trabajar con esta historia. Aprender a lo más importante, aprender a querernos, a amarnos, a respetarnos, que nos podemos caer, pero lo importante es levantarnos. Yo os pediría que os conectarais, como pone en la web, www.pepuca.es, para que compréis el libro, tengáis el libro, leáis la información que hay porque es vital, porque nunca está de más realmente aprender a quererse y amarse. Algo que todo el mundo habla, y yo siempre digo que hablamos mucho de la autoestima, pero es lo que más tardamos en conseguir tener, lo que más fácil se pierde muchas veces por el entorno, por las situaciones, por la vida misma, y que siempre tenemos que estarla trabajando y aceptando y superando cosas. Y este cuento está preparado para que todos los que en algún momento hemos perdido la sonrisa seamos capaces de sonreír, compartirla y decir a la gente que tenemos alrededor lo muchísimo que lo queremos. Y eso es gracias a curarnos por dentro. Entonces, poneros en contacto, leerlo. Y hay otra cosa que me ha llamado la atención.
Tu cuento, Estela, es guionista, editora y productora de cine. Su cuento se ha llevado como un cortometraje de animación en plastilina a la pantalla. ¿Me lo puedes contar? Sí, bueno, esta es una gran aventura que nunca pensé que pudiera haberse hecho realidad, pero bueno, sí. Conocí a José Lagares e Isabel Villalonga, ellos son especialistas en animación en plastilina aquí en España y tienen un premio Goya en animación en plastilina. Y bueno, les conocí, iban a hacer un documental sobre violencia, iba yo a participar en él y entonces pues les hablé de mi vida, de mi historia, de mi proyecto, no pude dejar de hablarles de Pepuca, de su cuento y entonces me ofrecieron la oportunidad de llevar el cuento de Pepuca al cine y fue un proyecto maravilloso en el que hemos participado un grupo de personas y grandes profesionales y se elaboró un cortometraje de animación en plastilina que hasta hace poco ha estado participando en festivales de cine y bueno, estamos valorando la posibilidad de ver de qué manera podemos seguir compartiendo la historia de Pepuca y su mensaje también a través del cine. Ahora actualmente en el cine no se puede ver el cortometraje. No, de momento no, ya ha acabado la ronda de los festivales de cine y bueno, estamos valorando y viendo de qué manera se puede también compartir. Bueno, en cuanto lo sepas, avísanos para que lo podamos compartir y difundir, porque esta gran labor que llevas no ha resultado invisible, gracias a Dios. Se está dando reconocimiento y ha recibido premios por el proyecto educativo de Pepuca en su lucha por la prevención de la violencia de género. Esto es muy importante porque es una nueva visión, una nueva trayectoria y una manera de abrir caminos. Sí, bueno, la verdad que es muy emocionante, ¿no?, que reconozcan tu labor y el trabajo desarrollado. Y sí, es cierto que he tenido el honor de haber sido reconocida por diversas administraciones públicas que luchan y trabajan por la prevención de la violencia de género. Y bueno, para mí es muy gratificante y es un impulso más, ¿no? Y también es un empujoncito de pensar que estamos en el camino, que lo estamos haciendo bien y que queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Mira, como esta emisora es internacional, lo que me gustaría y sobre todo decir que tu muñeca ha recorrido más de 112.000 kilómetros, llegando directamente a más de 100.000 colegios y más de 975 centros educativos. Va a viajar más que nadie de nosotras. Sí. Bueno, Pepuca es la muñeca viajera, ¿no? Yo creo que hace honor a su nombre y bueno, es muy gratificante viajar y compartir su mensaje y sobre todo ayudar a identificar y a visibilizar desde la infancia los buenos tratos y los malos tratos, ¿no? Y poder ayudar a esos niños y a esas niñas a poner palabras a situaciones de violencia y también ayudar y compartir con las familias y con los docentes y las docentes este material y esta nueva estrategia y herramienta para ayudarles a abordar desde la infancia este tema tan complejo. Hombre, yo creo que para los profesores es una ayuda innegable porque es un tema complicado de tratar y hay que hacerlo con una sensibilidad y yo creo que tanto para los profesores como para los psicólogos es una nueva visión de cómo tratarlo, cómo trabajarlo y sobre todo cómo descubrir qué hay y sobre todo intentar poner la solución al problema para que vuelva a salir esa sonrisa que nunca tendría que haber desaparecido. ¿Cómo te gustaría acabar esta entrevista? Bueno, pues me gustaría acabar esta entrevista pues invitando a todas las personas que nos están escuchando a que se unan a esta gran labor que hemos iniciado con Pepuca y que nos ayuden a compartir su mensaje, que es un mensaje muy necesario para todo el mundo y que nadie nos quite la sonrisa. Bueno, yo creo que nadie nos va a poder quitar la sonrisa porque te la pueden quitar durante un tiempo, pero como tú muy bien dices, la vuelves a recuperar y sobre todo lo más importante, si en algún momento tenéis dudas
o veis que algo no funciona por dentro y no sabéis identificar el qué, pero instintivamente sabéis que ha habido cosas en vuestro interior que no han estado bien y no han funcionado, empezar por leer este cuento. Empezar por descubrir qué pasaba dentro de vuestro interior, qué ha pasado, porque muchas veces no sanar a esa niña interior hace que no tengamos o no se tengan relaciones sanas. Primero hay que sanar a esa niña interior, hacerla que vuelva a tener esa sonrisa para poder compartir nuestra sonrisa, nuestra imaginación y nuestro amor con todas las personas que queremos y tenemos alrededor. Gracias por compartir este espacio, gracias por darnos esta opción y por regalarnos este maravilloso libro, que no solo es un libro, es un proyecto de trabajo educativo para que no haya ninguna niña ni ningún niño sin sonrisa, descubriendo todo lo que pueden sacar y sacar su lado más positivo. Muchísimas gracias por estar y espero que pronto podamos ver esa película que creo que será muy significativa para todos. Pues nada, muchísimas gracias, Maribel, gracias por invitarme y por dar difusión también a esta propuesta y por ser nuestra mensajera. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. No hay obstáculo que nos detenga, ni desafío que no podamos superar. Con la fuerza de la unión y la esperanza, Mujeres Líderes América. Un mundo mejor vamos a crear. Somos fuerza, somos voz, somos presente, somos futuro. Mujeres Líderes América, valientes y resilientes, luchando por un mundo con más igualdad.